¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta octava transmisión de El Espacio desde Casa. Estas son una serie de pláticas que tenemos con diferentes personas que nos abordan tecnología espacial y lo relacionamos con la Agenda 2030 de la ONU y ver de qué manera la tecnología espacial puede ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. A lo largo ya de 7 emisiones hemos platicado de algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible y el día de hoy tenemos el agrado de tener aquí con nosotros a la doctora Blanca Emma Mendoza Ortega, quien es la secretaria académica de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, a la cual le damos una bienvenida aquí. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Sergio, muchas gracias por invitarme. Pues aquí confinada como esperamos que todos estén. Excelente. Así es, amigos. Pues esperamos que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus personas cercanas y seres queridos. Y así comenzamos esta octava transmisión de El Espacio desde Casa. Y el día de hoy vamos a platicar con la doctora Emma, pero ¿qué les parece si la conocemos un poco más para que sepamos quién es la doctora Blanca, que nos cuente qué le gusta hacer en relación a tecnología espacial, cómo se ha desarrollado durante sus años profesionales, que nos cuente más sobre ella? ¿Qué tal, Blanca? ¿Te gustaría platicarnos sobre ti? Pues sí, claro, gracias. Pues mira, te diré primero que nada que yo soy egresada, mi primera carrera de la Escuela Nacional de Maestros. Yo soy profesora de educación primaria. Posteriormente, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. De ahí egresé y después fui a hacer el doctorado en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y bueno, pues a partir de eso me incorporé posteriormente a la UNAM y las áreas de trabajo que he desarrollado son fundamentalmente el impacto de la actividad solar en el clima y en los seres vivos. Y es lo que actualmente estoy desarrollando. Excelente, pues eres la persona adecuada para hablar acerca del objetivo de desarrollo sostenible número 13, el cual es titulado Acción por el Clima. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este ODS, en el cual nos habla de que, pues, desafortunadamente en el mundo prácticamente todos los países han sufrido por los efectos de este cambio climático. Y esto debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan aumentando y hoy desafortunadamente son más del 50% superior al nivel que se tenía en el año de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en todo el sistema climático, lo que está modificando pues ecosistemas, regiones como la selva, los bosques, los polos incluso. Y estas consecuencias pueden ser irreversibles en el caso de que no se tomen medidas urgentes justamente ahora. Además de que las pérdidas tanto de bienes materiales como desafortunadamente la pérdida de personas son números bastante alarmantes, ya que nos lleva a que poco más de 1 millón de personas han perecido por estos cambios climáticos. Y también, al menos el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo menciona que apoyar en las regiones más vulnerables contribuirá directamente no solo a este objetivo número 13, sino también a otros objetivos de desarrollo sostenible. Esto por la relación que tiene prácticamente el clima con todo el mundo. Y para ello, ¿qué te parece si empezamos una serie de preguntas a ti, Blanca, y que nos digas qué estudian las ciencias espaciales y qué herramientas se utilizan para investigar para realizar estas investigaciones en relación a las ciencias espaciales? Claro, mira, las ciencias espaciales estudian el Sol, nuestra estrella, el medio interplanetario, las capas magnéticas y las atmósferas
superiores de planetas y satélites, los rayos cósmicos, los planetas, los satélites, los cuerpos menores, que es como se conoce a los asteroides y a los núcleos cometarios, y el efecto de la actividad solar en la actividad humana, en el clima y en los seres vivos. Ahora, ¿qué herramientas utilizamos? Pues utilizamos detectores y telescopios que se encuentran tanto en superficie como a bordo de naves espaciales. Estas mediciones pues son complementarias. También utilizamos experimentos de laboratorio, también usamos simulaciones matemáticas y pues una amplia gama de herramientas computacionales. Y pues te quiero comentar que la construcción, colocación y manejo de todos estos equipos, además de que avanza el conocimiento propiamente de las ciencias espaciales, también proporciona tecnología, desarrollos tecnológicos y métodos de medición y procesamientos de información, métodos de procesamiento de información que posteriormente se pueden aplicar a otras actividades humanas, tales como las comunicaciones, la medicina o la agricultura, entre otras muchas. Vaya, por lo que veo es un campo muy, muy amplio en donde se obtiene diversa información y con esta información que se colecta, bueno, ¿de qué manera se puede comenzar a ver los efectos que tiene el cambio climático en nuestro planeta? Excelente. Y aquí, bueno, hay algo que me ha llamado la atención y es de que, pues, los expertos como ustedes que se dedican a este tipo de investigaciones, prácticamente durante las últimas décadas se han encargado de avisarnos a todo el mundo prácticamente y centrándose en este caso en las personas que toman las decisiones, ¿no? Avisándonos del peligro que tiene el no tener algún cambio radical en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y llegué a algo muy interesante, que es al grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre ellos? ¿Qué es y a qué se dedica? Claro que sí, cómo no. Mira, este panel es un grupo, es más bien el grupo que las Naciones Unidas crearon para evaluar todos los aspectos del cambio climático. Te quiero comentar que actualmente participan 195 países en este panel y pues una de las tareas fundamentales es dar, por un lado, a los tomadores de decisiones información científica sólida para que diseñen estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Pero por otro lado, también es proveer a la comunidad científica de una actualización y evaluación del campo en cuestión. En este sentido, el panel o IPCC por sus siglas en inglés, que es como más se conoce, prepara reportes de diversos tipos. Entre ellos, el más grande, el más importante es el llamado reporte de evaluación, que se publica aproximadamente cada 7 años. Consta de 3 volúmenes. El primer volumen es el de las bases físicas, digamos la ciencia dura. Después vienen impactos y vulnerabilidad, es otro volumen en donde ya se empiezan a modelar todos estos impactos en diferentes regiones del planeta. Y por último, el volumen que tiene que ver con mitigación del cambio climático, en donde se manejan más políticas públicas. A la fecha se han producido 6 reportes. Yo conozco muy bien este aspecto porque yo participé en el 5º reporte del IPCC y en el volumen de las bases físicas. Y bueno, pues tuve el honor de ser seleccionada y fui la única investigadora trabajando en México que fue seleccionada para participar en este volumen del 5º reporte. Entonces yo conozco perfectamente cómo se hace el trabajo dentro de este reporte y conozco perfectamente lo sólido que es, cómo tardamos 3 años en hacer el volumen, investigando, revisando toda la literatura y sobre todo haciendo una valoración
de los resultados que se publicaron. Pues yo recuerdo que en particular revisé cientos de artículos publicados en las revistas de mayor prestigio en el área, y fue un trabajo que me tomó vacaciones, fines de año, fines de semana. La familia me odiaba porque yo siempre estaba encerrada trabajando para este reporte del IPCC, y me consta la gran seriedad, dedicación que todos los científicos que estuvimos involucrados en este reporte y que están involucrados en todos los demás, pues han desarrollado. También te quiero comentar algo que luego me preguntan mucho. Me preguntan que si nos pagan a los científicos para participar en este trabajal. No, no nos pagan. Es parte de nuestra obligación como científicos el proporcionar este apoyo finalmente para la sociedad. Y lo hacemos con una gran entrega y un gran gusto. Y creo que lo que ha salido en estos reportes es lo más sólido que se puede tener sobre todos los aspectos del cambio climático en la actualidad. Vaya, es un trabajo extremadamente amplio por lo que me cuentas. ¿Y aproximadamente cuántas personas llegan a trabajar en este reporte, Blanca? Mira, en cada volumen participamos del orden de 150 investigadores. Vaya. Entonces son como, no sé, 300, 400, del orden de 500 investigadores para hacer cada uno de estos reportes. Vaya, ¿y cuáles son las áreas en las que trabajan estos investigadores y desde ahí colaborar a este reporte? Pues mira, las áreas científicas son fundamentalmente ciencias de la atmósfera, también es el área de pues, ciencias espaciales en cuanto a su impacto de actividad solar con el clima. También hay personas que trabajan en el área de la geografía, muy importantemente en el campo de la geografía y de los recursos, conservación y preservación de los recursos naturales, ecología. Entonces tienes una gran variedad de personas que estamos trabajando en el reporte del área física. En los otros reportes trabajan gente que se dedica a las políticas públicas, pero con sólida formación en los aspectos de recursos naturales. Vaya. Y una pregunta, digamos, de la parte que te correspondió a ti realizar este reporte, ¿cuáles han sido, digamos, los datos duros en el aspecto, digamos, en el primer volumen de aspectos físicos que más te llamó la atención? Pues mira, aquí en este trabajo que realizamos, me doy cuenta de la importancia fundamental y absoluta que tiene el de obtener datos de buena calidad y de largo plazo. Sin datos de temperatura, presión, humedad, actividad solar y otros muchos parámetros muy bien obtenidos de observatorios alrededor de todo el mundo, incluyendo nuestro país, no hubiera sido posible elaborar pues todos los artículos que se han hecho y de los cuales nosotros hemos tenido que hacer una revisión y evaluación exhaustiva. Entonces aquí viene el aspecto de la importancia que tiene el generar datos propios y el consiguiente desarrollo de la instrumentación necesaria para obtenerlos. Vaya, y una pregunta más, de las muchas que seguramente te voy a hacer. México, ¿qué tipo de datos aportó a este reporte? Mira, datos fundamentalmente de la atmósfera, temperatura, presión, precipitación pluvial y también datos sobre la geografía del territorio nacional, las sequías, las inundaciones, el nivel del mar, todo ese conglomerado de datos para los cuales existen observatorios y estaciones que están recabando todo el tiempo esta clase de información. Ok, y en el territorio mexicano, ¿qué tipo de cambios son los más significativos o cuáles serían los primeros cambios que se podrían comenzar a sentir dado este cambio climático? Claro, en particular en nuestro país, la parte de la sequía.
En el norte tenemos una sequía que cada año se agudiza y no nada más se agudiza en el sentido de que dura más y además se extiende más en el territorio nacional. Pero por otro lado, en las regiones del sur y del sureste tenemos precipitaciones cada vez más pronunciadas, lluvias muy fuertes. Por otro lado están los huracanes. Nuestro país tiene dos costas, entonces nos llegan los huracanes por ambas costas y con el cambio climático estos huracanes van a ser más frecuentes y o más intensos, provocando pues una problemática muy seria para nuestro territorio nacional y además a eso hay que añadirle el aumento en el nivel del mar. Entonces, todos estos eh, parámetros físicos a los que nos vamos a enfrentar y que cada vez van a ser más agudos, pues sí nos ponen en una situación de alta vulnerabilidad. Y no nada más a nosotros, todo el planeta está en esa situación, en todas partes están pasando fenómenos parecidos. Entiendo. Y a nivel mundial, ¿cuáles son los sectores que más colaboran a este cambio climático? Me refiero a Bueno, pues industrias. sin duda es la emisión, como tú lo mencionaste al principio, la emisión de los gases de efecto invernadero, señaladamente el dióxido de carbono, que es el gas que empezó a arrojar el ser humano a la atmósfera desde el momento en que empezó la revolución industrial. Habrá que recordar que ya a mediados de los 1800, por ahí de 1850, el mundo ya estaba en plena revolución industrial, las fábricas estaban a todo lo que ya daban y pues desde entonces a la fecha hemos seguido emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora aunado también a las emisiones de metano que provienen de diferentes fuentes, pero entre ellas está señaladamente el ganado. Cada vez somos más personas exigiendo comer carne y bueno, cada vez tenemos más ganado y ese ganado al defecar pues emite cantidades enormes de metano a la atmósfera y también claro hay otros procesos industriales que lo hacen. Entonces ahora no es nada más el dióxido de carbono, sino también el metano está empezando a tomar un papel preponderante como gas de invernadero, contribuyendo pues al aumento de la temperatura del planeta y por tanto al cambio climático. Entonces podemos intuir que en las regiones donde existe mayor población es donde se genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Sí, pero también los países más industrializados, Ajá, ok. ¿verdad? Son las dos Sí. cosas. Tienes que ser un país altamente industrializado y también un país en donde tienes centros en donde se concentra toda esta actividad industrial. Vaya. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, bueno, también quiero invitar a las personas que están siguiendo esta transmisión a que te realicen preguntas, que todas sus dudas, comentarios, puedan ponerlos aquí en los comentarios de esta transmisión y yo, llegado el momento de preguntas y respuestas, de parte de ustedes, se los haré llegar aquí a la doctora Blanca Mendoza. Y bueno, una vez dicho esto, la siguiente pregunta sería, en tu opinión, los gobiernos del mundo sí están realizando políticas públicas basándose en estos reportes? Mira, los países europeos ya están muy conscientes de lo que significa el cambio climático. El cambio climático yo creo que es la mayor amenaza que está enfrentando en este momento la especie humana. Claro, si no nos cae un meteorito, pues será la peor catástrofe que vamos a enfrentar y pues será nuestra propia responsabilidad porque nosotros somos los que lo hemos generado. Entonces, en Europa, los países de la Comunidad Económica Europea ya están generando políticas muy agresivas para mitigar el cambio climático. Pero los países tales como Estados Unidos y China
pues están muy reacios a disminuir su actividad industrial y seguir pues emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero. En México se ha comprometido a reducir de una manera importante sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero hasta el momento no se ha visto pues una importante reducción en esto. Esperemos que en pocos años lo puedan hacer. Y bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario, que es lo que frecuentemente le digo a mis estudiantes de posgrado y de licenciatura de la UNAM. Como ya lo dije, el cambio climático es probablemente la mayor amenaza que tiene la especie humana. Y yo recalco la especie humana, porque pues nosotros podremos desaparecer del planeta cuando la temperatura se eleve tanto que ya no podamos realmente seguir viviendo aquí, pero habrá otras muchas especies animales que seguirán viviendo. Nos pasará a lo mejor, tal vez, como pasó con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, cuando supuestamente un asteroide impactó el planeta en lo que ahora son las costas de Yucatán. La extinción de esos animales que eran en ese momento la especie dominante en el planeta dio paso a que los humildes y pequeñísimos mamíferos que en ese momento eran una especie pues muy poco favorecida, pues surgieran y con el tiempo y después de millones de años, pues estos mamíferos dieran lugar a los seres humanos que ahora son la especie dominante de este planeta. Entonces, pues esperemos que no nos pase lo mismo, y lo peor del caso es que provocado por nosotros mismos, porque no vamos a necesitar ningún asteroide que venga aquí a desaparecernos como especie. Entonces, sí debemos tener mucho, mucho en cuenta esto y hacer lo que sea necesario. Y por otro lado, tampoco es que tengamos mucho tiempo. Para mediados de este siglo, si las temperaturas siguen aumentando debido a que siguen aumentando las emisiones, particularmente del dióxido de carbono, nos vamos a encontrar con una temperatura que va a ser cada vez más difícil la vida en el planeta. Y tal vez antes de que lleguemos a tener un ambiente muy caliente para nosotros, probablemente mucho antes, empiecen las guerras por el agua, por el espacio, por los recursos, porque eso se va a empezar a acabar. Y entonces, aunado al estrés del cambio climático, va a venir el estrés de la población, que pues va a requerir sobrevivir. Entonces, el panorama que se nos presenta no es nada halagüeño. Exactamente, no se ve muy agradable y peor aún, ¿no? Cuando pues expertos como ustedes llevan décadas avisándoles a todos del peligro inminente, ¿no? De no hacer algo a tiempo. Y lo cual me lleva a hacer bueno, tengo como tres preguntas que van como una tras otra. La primera sería, bueno, reducir las grandes países industrializados, buscar alguna manera en que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra pregunta, bueno, la pregunta sería, ¿es qué es más, esa parte industrial o las acciones, digamos, individuales que como humanos podemos generar? ¿Qué se nos recomienda ahí? Yo creo que la primera pregunta, bueno, pues empezar a desarrollar fuentes de energía que no son contaminantes. Por ejemplo, en nuestro país señaladamente la energía solar. Tenemos también regiones en donde la energía eólica se puede desarrollar perfectamente, y también la geotermal y hasta la energía de las mareas. Entonces, yo creo que debemos empezar a poner un gran énfasis al desarrollo de energías que sean no contaminantes. Y tenemos la manera de hacerlo en este país, tenemos el recurso. Por otro lado, ¿qué
¿qué pueden más, las acciones individuales o las acciones de los grandes industrias? Pues yo creo que todo. Ya estamos en una situación en la que todo tiene que confluir. Nosotros, claro que podemos hacer cosas, podemos empezar por ahorrar recursos, por ahorrar luz, por ahorrar agua, por no desperdiciar comida, por reusar, en fin, lo que todos los ecologistas nos dicen, reusa, recicla. Entonces, todo eso lo podemos empezar a hacer y empezar a hacer ya porque, repito, no tenemos mucho tiempo. Y pues presionar también a nuestros gobiernos para que desarrolle a nivel industrial estas fuentes de energía limpia que, repito, nosotros en este país tenemos de dónde. Excelente. Y justamente has llegado a la que sería mi siguiente pregunta, que es esa parte de las energías verdes o energías sostenibles. He escuchado y leído un poco en que la parte de almacenamiento de energía por medio de baterías termina siendo también un poco dañino, digamos, para el medio ambiente, ya que pues se utilizan estas baterías y prácticamente no hay maneras de manera globalizada para poder disponer de ellas una vez finalizado su uso y que no generen un impacto negativo al ambiente. No, yo estoy consciente de que existe actualmente ese problema, pero mira, la tecnología de celdas solares, por ejemplo, está avanzando cada vez más y yo creo que ese es un problema que se va a llegar a resolver. Excelente, esas son muy buenas noticias. Y ahora vamos a esta parte de paneles solares, desarrollo de tecnología, los viajes interplanetarios que en algún momento se han hablado desde, bueno, ya varias décadas y que de un tiempo para acá serán que unos 10 o 20 años, hay personas que dicen que ya los humanos vamos a ser seres interplanetarios. ¿Te parece que esa sea una opción ante las problemáticas que tenemos en el mundo? Primero tendremos que resolver lo que pasa aquí en el planeta Tierra. ¿Qué ocurre en tu opinión? Bueno, vamos a pensar, y esto pues no es como experta en viajes interplanetarios, que no lo soy, pero es un poco sentido común. Ya está pudiéndose llevar a personas a la Estación Espacial Internacional mediante dispositivos espaciales que ya no son enormes y que no requieren unas cantidades enormes de energía como anteriormente. Vimos hace pocos días cómo fue la llegada de estos astronautas a la Estación Espacial Internacional a través de una compañía privada espacial. Sin embargo, pues ¿de cuántas personas estamos hablando? Somos 7.000 millones de personas en este planeta. ¿Cuántas nos podemos ir a una estación espacial internacional? Pues yo creo que la proporción es ridículamente baja. Y colonizar otros planetas, claro que se va a poder hacer. Por ahí de finales tal vez de este siglo XXI, pues podamos colonizar Marte y nuevamente cuántos vamos a poder ir a Marte. Y además, bajo qué condiciones, porque pues vivir en un planeta como ese no es algo sencillo. Entonces, a lo que me refiero es que cuántas personas se van a poder salir de este planeta. Pues yo creo que la proporción es un 5. Y todos los demás, pues aquí nos vamos a quedar. Tal vez yo ya no, pero mis hijos y mis nietos sí se van a quedar aquí, es muy probable. Entonces, claro que hay que pensar en las estrellas, en colonizar otros planetas y otros satélites, eso sin duda, pero tenemos que aplicarnos a asegurar la supervivencia de nuestra especie en este planeta porque es lo más urgente. Y para asegurar esa supervivencia tenemos que cambiar todos de manera drástica nuestra forma de vida. Eso es algo que sí también tenemos que entender. No podemos seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora, en el desperdicio. Completamente de acuerdo. Tenemos que realizar y tomar acciones ya
para nosotros, pero más importante, para las generaciones que continuarán después de nosotros y no dejarles más problemas, por así decirlo. Y bien, bueno, perdón, ahorita me gustaría abordar un poquito más sobre otro tema que estoy seguro te va a gustar platicarnos, que es sobre, en este caso, las estrellas, nuestro Sol, cómo funciona y qué efectos tiene la radiación de nuestra estrella, de nuestro sistema planetario, a este cambio climático. Claro. Bueno, mira, eh, una característica fundamental del Sol es su actividad. Esta actividad una estrella como el Sol, porque también existe similarmente en estrellas que se parecen mucho a nuestro Sol, esta actividad se debe a la existencia de un campo magnético solar y a que el Sol rota de manera diferencial. ¿Qué quiere decir con que rota de manera diferencial? Como el Sol es una bola de plasma, digamos, es una bola de gas, entonces no rota igual en el ecuador que en los polos. El Sol rota más rápido en el Ecuador, aproximadamente 25 días, más, mientras que en los polos lo hace en 30 días. Entonces, estos dos elementos son los responsables de la variación temporal de las estructuras y procesos de nuestra estrella. A esta variación temporal se le conoce como actividad solar. Y esta actividad solar, pues, presenta ciclos. Y yo creo que el más conocido, porque además es el que se ha observado por más tiempo, es el de las manchas solares. Este es un ciclo de 11 años que inicia con un mínimo de manchas para que conforme pase el tiempo, después de unos 4 o 5 años, llega a un máximo número y después otros 5 o 6 años más vuelve a regresar a su mínimo y después volvemos a empezar. Claro, nuestra estrella tiene ciclos más largos y más cortos que pero repito, este es el más conocido porque es el que se ha observado por más tiempo y el que probablemente la gente identifique mejor. En este momento estamos en la fase del mínimo solar del ciclo que está finalizando. Los ciclos se consideran que finalizan e inician en su mínimo de actividad y es una convención únicamente. Podríamos haber dicho que fuera en el máximo, pero no, decimos que es en el mínimo. Entonces, en este momento estamos llegando a un mínimo. Cuando observamos el número máximo de manchas de nuestro Sol en este último ciclo, vemos que el máximo ha sido menor que el de ciclos inmediatamente anteriores. Y hay predicciones que se han desarrollado sobre futuros ciclos de actividad del Sol, y estas predicciones que están basadas tanto en modelos matemáticos de manchas solares como en modelos físicos de diversas estructuras solares, nos indican que probablemente en algún momento de este siglo, del siglo XXI, el Sol va a empezar a disminuir su actividad. Esto quiere decir que muchas de sus manifestaciones van a disminuir. Entre las manifestaciones de la actividad solar está la radiación solar, que es la que nosotros conocemos como la luz solar. Parte de la radiación solar es la luz solar y esta también disminuye conforme va disminuyendo la actividad del Sol, va disminuyendo el número de manchas del Sol. De modo tal que si la actividad del Sol en su conjunto va a empezar a disminuir a lo largo de este siglo, pues también se prevé que la radiación que nos llega del Sol, la luz que nos llega del Sol, también vaya disminuyendo. El motor de la atmósfera de nuestro planeta y de las atmósferas de varios de los planetas que las tienen en este sistema solar, el motor del clima es el Sol. Entonces, hay modelos también que indican que con una probable disminución de la actividad solar y por tanto de su radiación, pues haya un decremento en la temperatura global del planeta. Ahora,
Este decremento, estos son trabajos que yo he realizado con mi grupo de investigación, este decremento de ninguna manera va a dominar al cambio climático. De ninguna manera va a competir con el calentamiento provocado por la actividad humana. A lo más, en lo que va a contribuir es a disminuir un poco el aumento de la temperatura, pero de ninguna manera va a evitar que la temperatura siga aumentando. Ahora sí quisiera mencionar que en el pasado, en siglos anteriores, cuando la actividad industrial no existía, pues el efecto del sol en el clima era muy, muy notable. Y recuerdo un periodo particular de muy baja actividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder y que ocurrió entre 1645 y 1715 aproximadamente, que coincidió con una baja importante en la temperatura de todo el planeta. Entonces ahí es muy claro cómo el sol a través de su actividad pues está influyendo en el clima. Pero repito, pues esa importante disminución de temperatura que hubo en esas épocas, cuando el sol estaba con una actividad muy baja, pues ya no lo vamos a ver ahora, porque tenemos el efecto humano que está completamente pues dominando de manera muy importante la temperatura de nuestro planeta. Ahí es algo muy, muy interesante esto que nos platicas, cómo funciona el sol y su efecto, que bueno, si bien ya no es tan apreciable de manera, pues, por medio de nuestros sentidos, ¿no? Decir, oh, mira, la radiación del sol ha disminuido, por eso hace más frío esta temporada, bueno, ya no será, pero es importante conocer estos aspectos, conocer el tipo de investigación que se realiza, cómo se obtiene esta información y entender algo importante, ¿no? Como prácticamente el sol, que es llamémoslo así, el motor de vida que hay en este planeta, por todo. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos a leer algunas de las preguntas y comentarios que nos han hecho aquí nuestros amigos por medio de sus comentarios? ¿Te parece bien, Blanca? Claro que sí, cómo no. Excelente. Bueno, Charlie Magaña dice, vamos, Becker Solares. Montserrat Gamboa Méndez dice, felicidades y un abrazo a la doctora Blanca Mendoza. Charlie Magaña también te envía abrazos. Gracias. Dice, Charlie Magaña pregunta, ¿es verdad que se está cerrando el hueco de ozono? Gracias. Claro, sí, nada más que, a ver, no es un hoyo. Yo creo que cuando hablan del agujero de ozono, la gente, pues con razón se imagina que hay un hoyo ahí. No, lo que ha pasado es que debido a la actividad industrial, la capa protectora de ozono, que está aproximadamente a 30 kilómetros sobre la superficie terrestre, empezó a reducir su espesor. Y entonces provocó esta reducción en el espesor de la capa de ozono, que hubiera un ingreso mayor de luz ultravioleta sobre la que normalmente estamos recibiendo. Pero aquí sí se actuó pronto, sí se eliminaron aquellas sustancias que estaban afectando de manera importante a la capa de ozono y ahora prácticamente se recobró su espesor normal. Entonces, no es que se haya cerrado un hoyo, nunca hubo un hoyo, lo que ha sucedido es que se ha recobrado el espesor normal de la capa de ozono. Excelente, es bueno saberlo. Bueno, aquí Liz Torres nos hace un comentario, también dice saludos a la doctora Blanca Mendoza y felicidades por el programa. Gracias. Gracias, Liz. Y pregunta algo que si bien nos pudiste, digamos, responder esta pregunta sobre la marcha de esta conversación, igual es probable que quieras abordar algún detalle extra o algo complementario. Dice, ¿los cambios en fenómenos climáticos recientes sí se deben al cambio climático? Y pregunta, ¿qué alternativas tenemos a pequeña escala para ayudar a disminuirlo? Bueno,
el aumento de temperatura debido a la actividad industrial es lo que a su vez ha provocado el cambio climático. Se dice cambio climático porque se han alterado todos los patrones climáticos. Como ya lo mencionaba, va a haber más huracanes, va a haber, las sequías van a aumentar en el espacio y en duración, pero por otro lado las lluvias torrenciales también se van a hacer más frecuentes. Entonces, el aumento de temperatura está provocando un cambio en los patrones climáticos. Entonces, cuando decimos cambio climático nos referimos a eso, al cambio de todos estos fenómenos climáticos prácticamente pues en todo nuestro planeta. Ahora, ¿qué podemos hacer que está en nuestras manos? Como ya lo había mencionado, bueno, pues procurar reciclar, procurar reusar, procurar no desperdiciar, y en esto me refiero a agua, luz, comida. Yo le invito a cada una de las personas que me escuchan a que vean cuánta comida desperdician en su casa. Cuánta luz desperdician, ¿no? Yo me acuerdo que a mí mi mamá me decía, ay, pues, ¿quién está viendo la televisión o quién está en ese cuarto que está la luz prendida? Pues no hay nadie. Ah, es la luz de los fantasmas. Entonces, ¿cuántas veces no abandonamos un cuarto, dejamos la luz prendida o dejamos la televisión encendida o el radio y no hay nadie que esté escuchando o viendo o utilizando la luz de ese cuarto? Entonces, son pequeños cambios que todos podemos hacer desde nuestra trinchera y que seguramente a los primeros a los que van a beneficiar es a nosotros, pero si todos lo hacemos, yo creo que vamos a llegar a provocar un cambio importante. Entonces yo sí invito a todo el auditorio a que haga una reflexión de lo que cada uno en su hogar está haciendo y que puede dejar de hacer. Excelente. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Continúo con los comentarios que dicen. Aquí Alejandro Farah dice, la mejor para hablar del tema. Muchas gracias. Gracias. Maru de B. Boli dice, siempre es una delicia escuchar a la doctora Blanca Mendoza, tan culta y didáctica para el uso de la palabra. Felicidades por el programa. Gracias. Y Ernesto Ortiz Fragoso pregunta, ¿qué pasará con el flujo de rayos cósmicos de baja energía si disminuye la actividad solar? Bueno, pues si disminuye la actividad solar, yo creo que vamos a tener un mayor ingreso del flujo de rayos cósmicos. Solo para el auditorio, los rayos cósmicos son las partículas pues más energéticas que nos llegan de fuera del sistema solar, aunque también hay otro grupo que nos llega del Sol. Son partículas extraordinariamente energéticas que están bombardeando constantemente a la Tierra y que muchas de ellas llegan hasta la superficie terrestre, atraviesan nuestro cuerpo. Y si disminuye la actividad solar, va a haber una disminución de eventos en el medio interplanetario, tales como las eyecciones de masa coronal, que se conoce que desvían este flujo de partículas, y pues una reducción en general también del campo magnético interplanetario. Entonces, probablemente lo que veamos es un aumento en el ingreso, en el flujo de rayos cósmicos. O sea, nuestro escudo protector se adelgaza, ¿no? Pues el escudo protector del medio interplanetario, porque además tenemos el escudo protector de nuestro planeta, que es el campo magnético terrestre. Ese también cambia, lo que pasa es que lo hace a lo largo de miles de años y no lo notamos. Pero pues también gracias a ese escudo hay una interacción no tan directa entre la actividad solar y nuestro planeta. Muy bien, continúo con las preguntas. Juan Antonio Astrolabio pregunta, ¿en qué momento se podría considerar el punto de no retorno en cuanto a la crisis climática? Mira, yo quisiera que no llegáramos a esto. El punto de no retorno va a ser aquel en el que
la temperatura del planeta, la temperatura promedio del planeta aumente 2 grados más de lo que ya la tenemos. En ese momento van a empezar a derretirse los hielos polares. Eso nos va a acarrear un aumento en el nivel del mar, no nada más por el aumento de la cantidad de agua, sino también porque un líquido más caliente se dilata. Y pues todos los patrones climáticos se van a perturbar todavía más. Y como yo lo dije en un momento de la plática, pues ¿qué va a pasar con las poblaciones? Si el nivel del mar aumenta y parte de lo que ahora es playa es inundado por el mar, pues ¿a dónde se va a ir esa gente? Va a haber migraciones y todas estas personas van a requerir alimentos. Entonces, se está luchando mucho para que la temperatura promedio del planeta no llegue a estos 2 grados por encima del promedio actual, porque se prevén estas catástrofes que van a iniciar seguramente por la presión de la población. Ay, esperemos no llegar a eso porque muchas cosas muy, diría yo, desagradables podrían ocurrir de manera simultánea. Muy bien. José Luis Palacio Prieto también le manda saludos y dice que es Gracias. muy interesante su plática. Tarsi Elizabeth pregunta, ¿cuánto dura esa disminución de actividad solar? Pues mira, del ciclo que yo les hablaba es de 11 años. Entre un mínimo y el máximo del ciclo transcurren entre 4 y 5 años y después de ese máximo al mínimo transcurren 5 o 6 años más, de modo tal que la duración entre un mínimo y el otro es de aproximadamente 11 años. Bien, y Emilio Balwar dice, felicidades, saludos a la doctora Mendoza. A grandes rasgos, ¿cuánto aportan las emisiones de los automóviles al calentamiento global y debería ser prioritario el hacer cambios en la movilidad? Bueno, estas emisiones aportan de manera sustancial, sobre todo pues en los centros urbanos. Ahí sí podemos observar la cantidad de emisiones es muy importante, pero no nada más son las emisiones las que estén provocando problemas de generación de gases de efecto invernadero, sino aquí fundamentalmente las emisiones de los autos lo que generan es una contaminación ambiental que nos daña físicamente a todos muchísimo. Entonces, las emisiones de los automóviles, por un lado, contribuyen de una manera importante, aunque no son las dominantes, al efecto invernadero, pero sobre todo sí son muy dominantes en cuanto a la contaminación ambiental y el impacto muy nocivo que tienen en la salud de los seres vivos, en donde estamos incluidas personas y Y bueno, aquí Gemo Rabadán dice, ¿qué efecto tendrá el desplazamiento del polo norte magnético? bueno, los de la Tierra sí tienden a variar. La cuestión es que lo hacen a lo largo de cientos de miles de años. Entonces, ese cambio no es evidente. Lo podemos conocer a través de mediciones muy especializadas, que es de donde nos hemos dado cuenta que han ocurrido, pero a lo largo de miles de años es muy poquito lo que podemos advertir que cambia la orientación del eje magnético de la Tierra. Entonces, para todo propósito práctico y sobre todo hablando del tema del cambio climático, esa clase de desplazamiento no tiene ninguna influencia, ninguna en lo más mínimo, porque estamos hablando aquí de cuestiones de cambio climático que se están dando a lo largo de prácticamente año con año.
Estamos hablando de decenas de años, ni siquiera estamos hablando de centenas de años. Si de aquí al finales del siglo XXI tenemos 2 grados más de temperatura sobre el promedio, ya la especie humana, pues damos nuestra despedida de este universo. Entonces, el movimiento que puede tener el eje magnético de la Tierra en decenas de años es verdaderamente despreciable y no tiene ningún efecto. Excelente, doctora. Pues bueno, así hemos llegado, digamos, a esta parte de la sección de preguntas y respuestas, que ya nadie más nos ha comentado alguna duda o inquietud. Y bueno, estamos llegando prácticamente al final de esta octava transmisión de El Espacio desde Casa y me gustaría darte las gracias en representación del Programa Espacial Universitario por todo el tiempo que nos has dedicado esta tarde de hoy para compartir sobre tu experiencia, tu conocimiento y principalmente para avisarnos, ¿no? Como lo has venido haciendo durante ya muchos años, avisarnos del riesgo que tenemos en caso de no tomar las medidas necesarias para mitigar el cambio climático. Muchísimas gracias, doctora Blanca Mendoza. Gracias a ustedes, Sergio, muchas gracias por la invitación a su programa. Y bueno, para finalizar, me gustaría que nos dieras el mensaje final de tu parte. ¿Qué te gustaría compartir con todos nosotros relacionado al tema que tratamos esta tarde? Bueno, yo creo que aquí yo regresaría al tema de la instrumentación espacial. Hemos visto que esta base de datos duros, de buena calidad y de largo plazo, que nosotros podemos identificar fenómenos tales como el cambio climático. Entonces, resaltar la importancia que tiene para un país como México desarrollar y tener instrumentación propia que nos permita, entre otras muchas cosas, tomar datos sólidos de buena calidad que sirvan a la comunidad, no solo científica, sino para todo el mundo. Y por otro lado, pues una pequeña invitación al auditorio. En la UNAM se creó muy recientemente la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y pues es la primera que se crea después de 50 años dentro del campus principal de la UNAM. Esta es una escuela que, como su nombre lo dice, va a tener unas licenciaturas que vean todos los aspectos de las ciencias de la Tierra. Desde las ciencias espaciales, atmosféricas, la geología al interior de la Tierra, ambientales. Entonces, yo invito a los estudiantes interesados que nos estén oyendo a que nos visiten en el sitio de la escuela, que es www.encit, que se escribe ENCI de iglesia, t.unam.mx, para que vean toda la oferta tan interesante que representa esta escuela, que es sin duda única en nuestro país. Con esto creo que yo acabaría y te daría las gracias a ti y a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Ha sido todo un gusto y un placer tenerla aquí, poder escuchar todo lo que nos ha compartido esta tarde. Alguien por aquí puso en los comentarios, ojalá haya una segunda parte de esta charla. Bueno, ya lo platicaremos contigo y confiamos que continúes participando en este tipo de actividades, pues para dar a conocer más información sobre lo que se hace aquí en México, el desarrollo de tecnología, la aplicación de esta tecnología que puede ser tanto del espacio como de la Tierra hacia el espacio y que buscan una cosa, ¿no? Ayudar a la humanidad a que viva de manera más, digamos, cómoda, sin dejar a nadie atrás y que podamos esperar un futuro bastante agradable. Muchas gracias, Blanca. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, amigos, así terminamos esta octava transmisión de El Espacio desde Casa. Esperamos que haya sido de su agrado, que nos hayan acompañado a lo largo de todas estas transmisiones y en un futuro más estaremos platicando. Que tengan una excelente tarde.